Hola, seguimos con nuestra topología producto. Hemos hablado de funciones continuas. A ver, primero vamos a empezar con esta proposición, perdón, con esta proposición que dice que, a ver si tenemos una, sea como siempre, x alfa, tau alfa, con alfa en un conjunto de índices, una familia de espacios topológicos, ¿no? Ajá. Entonces, para cada beta en el conjunto de índices, recordemos que tenemos la proyección beta, que es una función que sale del producto y entra al espacio x beta. Entonces la proyección es continua, abierta y su proyectiva. Bueno, eso es lo que dice la proposición. Y en realidad solo hay, para hacer la prueba, solo hay que recordar cosas que ya hemos comentado. A ver, prueba. Primero, pues la continuidad, ¿no? Continua. ¿Por qué es continua? Pues eso es muy fácil. Para ver que una función es continua, uno toma un abierto en el codominio, entonces sea U abierto en el codominio, se fija en la imagen inversa bajo esa función y checa si este es un abierto en el dominio. Pero pues por supuesto este es abierto en el producto, ¿no? Pues es uno de los subbásicos que usamos para construir la topología producto y en particular los subbásicos son abiertos y entonces ya terminamos. Ahora, que sea abierta. Para ver que una función es abierta, basta con tomar un elemento subbásico del dominio, mandarlo y ver que ese elemento subbásico fue a caer a un abierto del dominio. Entonces, agarrar un, para agarrar un básico, a ver, lo vuelvo a decir, basta que nos tomemos un básico del dominio, lo enviemos y obtengamos un abierto en el codominio. Eso decía uno de nuestros teoremas anteriores. Y entonces empezamos tomando un básico en el dominio. ¿Cómo son los básicos en el dominio? Pues son así, ¿no? Entonces uno empieza diciendo sea n en los naturales, beta 1 hasta beta n índices, y para cada i desde 1 hasta n tomamos un ui abierto en el espacio x beta i. Ahí está. Entonces consideramos el básico que es de la forma la proyección inversa beta 1 de 1 intersección bla 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 intersección la proyección inversa, aquí me faltó, de beta n del abierto vn. Entonces eso es, tome usted un básico en el dominio, que en este caso es un producto, mándelo y vea qué obtiene del otro lado, ¿no? Y entonces, a ver, aquí abrimos una llave y uno puede observar que si de pura casualidad el beta no es ni beta 1 ni beta 2 y así hasta beta n, no es ninguno de los beta n, entonces cuando construimos estos subbásicos observamos que la única restricción que uno tenía para ir a caer adentro de o sea, para estar adentro de este básico, era que sus coordenadas respectivas estuvieran adentro este, de los, de los puntos, de los abiertos que se habían escogido. Entonces, si no eres ninguno de estos índices, entonces cuando te regresas y te mandas, pues puede ser todo X beta, ¿no? Y si fuiste a caer adentro de estos subíndices, pues entonces lo que tienes es que eres U y si beta es igual a BI para algún
y desde 1 hasta n. Y entonces en cualquiera de los dos casos, o eres el total o eres el UI, pues esta función manda este básico adentro de un abierto y por lo tanto es abierta. Y la última, que era su proyectiva, para ver que su proyectiva, pues uno empieza tomándose un punto en el espacio beta y quiero encontrar a alguien del producto que bajo la proyección vaya a caer a él. Recuerden ustedes que para toda alfa habíamos supuesto que X alfa era distinto del vacío, ¿no? Porque esto siempre lo teníamos como hipótesis porque si no el producto era vacío y no nos interesaba estudiar el vacío. Entonces por eso para cada alfa en el conjunto de índices pues uno puede escoger un X alfa en el correspondiente espacio X alfa y define X beta para cada alfa. Aquí le ponemos alfa distinto de beta, escogemos X alfa acá y después definimos X beta como X, ¿no? Y entonces, ya que uno hace eso, se puede dar cuenta que el punto de coordenadas X alfa, pues es un punto que está en el producto, ¿no? Y cuando uno le aplica la proyección, pues uno obtiene su coordenada beta y su coordenada beta por definición es X, que era lo que queríamos demostrar, y entonces así tenemos que la si la proyección es una función para cada índice, la proyección es una función continua, abierta y su proyectiva. Ok, eso va a ser importante siempre. Y ahora nos pasamos al teorema importante de hoy. El teorema importante de hoy es el siguiente. A ver, teorema. ¿Qué dice el teorema importante de hoy? Pues empiezan primero con X tau, un espacio topológico. A ver, ponemos aquí sean, ¿no? Sean X tau, un espacio topológico. Como siempre, una familia indexada por un conjunto lambda, familia de espacios topológicos. Y ahora tenemos una función que sale de X y entra al producto de las X alfas. Entonces una función que va del espacio topológico X al producto de los X alfas. Y entonces, ¿qué dice este teorema? Pues dice que si tienen esa situación, entonces F es continua si solo si para cada beta en el conjunto de índices la función que está definida como primero f y luego la proyección, esta función es, bueno, a ver, vamos a ponerlo así, que por cierto es una función que sale de x y entra x beta, esta es continua. A ver, y lo que uno piensa acá es que este PF seguido de la proyección beta es la función coordenada, ¿no? O sea, acuérdense que cuando estábamos hablando de productos, por ejemplo, en los reales, en RN, uno hablaba de sus funciones coordenadas, ¿no? Que era lo que ponía en la primera coordenada, lo que ponía en la segunda y así. Y entonces esas funciones coordenadas todas constituían la función que iba a caer adentro del RN. Pues esta es la misma situación. A ver, déjenme hacer un dibujito antes de empezar la prueba. Voy a hacer un dibujito antes de empezar la prueba. Acuérdense que por aquí está X, por acá está el producto de los X alfas. Y entonces aquí baja la proyección. Aquí estoy pensando que está la F. Y entonces tengo una función que va de aquí a acá, que su definición es F seguida de la proyección beta, y entonces estas son como las funciones coordenadas. Ya lo escribí medio feo, pero supongo que todo el mundo medio entiende. Déjenme borrar esto de acá. Ajá, entonces la flecha va así y esta es F y después la proyección beta. Ok, bueno,
Entonces, estas de acá, que pues, no les somos, bueno, no les pongo nombre formalmente, pero estas de acá son las funciones coordenadas de f, ¿no? Que vale en cada una de las coordenadas, ¿ok? Bueno, ya dicho eso, pues empecemos con la prueba. Debe de ser más o menos fácil, entonces pues, vamos a hacer primero la ida. Estamos suponiendo que f es continua y queremos probar que esta f seguida de la proyección también es continua, entonces deberíamos de empezar tomándonos un u abierto en el espacio beta, ¿ok? Y entonces queremos regresarlo con esa función, ¿no? Queremos regresarlo con esta función, con f seguido de la proyección, y por sus cursos de superior 1, supongo. Esto es, primero regresa el u con la proyección y luego regrésalo con f, ¿no? Y entonces si uno se fija aquí, lo de adentro de los paréntesis, como estoy suponiendo, bueno, no, como las proyecciones siempre son continuas, esto de aquí es un abierto en el producto. Estoy utilizando el teorema anterior para decir, las proyecciones siempre son continuas, entonces esto me da un abierto en el producto. Y luego, cuando lo regreso, esto me da un abierto en X, ¿no? Todo. Y entonces ya agarré un abierto del dominio y lo regresé y me da un abierto del codominio. Fíjense que también podría haber dicho, así rápidamente, lo pongo como demostración alterna, pude haber dicho, pues fíjese usted en F y en P de B, ¿no? Por el teorema anterior yo sé que esta siempre es continua, P de B, y tengo por hipótesis que F también es continua, y sé que la composición de continuas es continua, entonces esta es continua, y no tenía que haber dicho el chorro de arriba, pero bueno, ya lo dije, ni modo. Ahora vamos a hacer el regreso, ¿no? El regreso. Ahora estoy suponiendo que para que que la función seguida de cualquier proyección es continua y quiero probar que f es continua. Como quiero probar que f es continua, pues debo de empezar con un abierto en el codominio. Pero fíjense que, acuérdense ustedes que para probar que una función es continua, basta que regresen una subbase y eso les dé abiertos en el dominio. Entonces uno agarra y dice, pues empiezo con un subbásico, ¿no? ¿Cómo son los subbásicos? Pues los subbásicos se construyen así, sea beta un índice y u un abierto del espacio beta, ¿no? Y entonces estoy considerando el subbásico P beta la menos 1 de U. Ese es el subbásico que quiero considerar en el producto, lo quiero regresar bajo F y quiero ver que eso me da un abierto en X. Pero pues ya acabé, porque esto otra vez por sus cursos de superior se puede ver como P beta F a la menos 1 de U. Y yo tengo por hipótesis que esta es continua. Entonces, como esta es continua y U es un abierto en el codominio de la composición, entonces cuando yo lo regreso, pues esto me da un abierto en X, que era lo que yo quería demostrar, y ya acabé que el teorema. Ahora, como les dije, esta proposición, este teorema, es lo más importante de este día, pero lo que hay que notar es que primero, este de acá son las funciones coordenadas de f, ¿no? Eso es lo que vale f en cada una de las coordenadas del producto, y lo que dice este teorema es una función que entra a un producto, f, una función que entra al producto es continua si solo si es continua coordenada a coordenada, ¿no? Eso es exactamente lo que dice esta proposición, que era más o menos como checaban que las funciones eran continuas, por ejemplo, en RL, ¿no? Pues checaban que cada una de sus funciones coordenadas fuera continua. Y por último, tenemos un teorema que en realidad es un corolario, porque eso es una observación muy fácil, una observación que se sigue muy fácil del teorema anterior, y dice lo siguiente. Otra vez empezamos con X, un espacio topológico y
una familia que les voy a llamar como siempre X alfa, tau alfa, una familia de espacios topológicos indexados por este conjunto lambda, ¿no? Esta es una familia de espacios topológicos. Ok, tenemos eso, y ahora supongamos, supón que para cada alfa en el conjunto de índices, a ti te dan una función f alfa que sale de X y entra al X alfa. Suponte que tienes una función para cada uno de esos. Entonces, con eso, defina usted una función que sale de X y entra al producto de los X alfa de la siguiente manera. Definimos f como, pues a ver, ¿qué le va a aplicar f a x? Pues yo a x puedo aplicarle cada una de las funciones alfas, f alfas, y las puedo juntar todas en un punto. A ver, lo pongo así, es evaluar cada una de las f alfas en x, juntarlas todas en un punto del producto, y entonces ya tengo una función que sale de x y entra al producto de las x alfas. Y lo que dice este corolario es que entonces f es continua, si y solo si, para cada alfa en el conjunto de índices, f alfa es continua. Y yo creo que antes de hacer la prueba, que ya dije que es muy fácil, voy a hacer un dibujito. La situación es más o menos así. Por ahí está el espacio X, que lo voy a pintar, no sé, así como una bolita. Y por acá tengo un montón de espacios, ¿no? Tengo un montonal de espacios, no sé cuántos, pero así muchos, no sé, voy a pintar ahí uno. Luego, por ejemplo, le voy a llamar, no sé, a el X alfa. Entonces me están dando funciones, por ejemplo, esa sería la F alfa, pero me están dando funciones a cada uno de ellos, ¿no? Entonces tengo flechitas que salen de X a cada uno de los espacios y pues son un montón de funciones que están ahí más o menos desperdigadas. Lo que nos dice esto es, pues si tienes un montón de funciones a un montón de espacios, así como en esta situación, pues multiplícalos a todos estos, ponles la topología producto al producto y todas estas flechas las puedes ver como una sola flecha, la F, ¿no? Una que sale de X y entra todo al producto. O sea, ya todo esto lo puedes pensar como un solo espacio, el producto, y como una sola función, la F. Y entonces lo que te dice es que si te dieron funciones continuas, ese acomodo resulta continuo. Y si tenías el acomodo continuo, pues entonces todas las funciones que te habían dado desde el principio eran continuas, ¿no? Y para esto, pues nada más hay que observar que si uno dice, pues tómate un índice, ¿cómo checo yo que f es continua? Pues como checo yo que f es continua, pues tengo que f entra a un producto, ¿no? Entonces, como entra un producto, pues por el teorema anterior yo tendría que checar qué onda con sus proyecciones, ¿no? Pero observe usted que si uno se agarra la proyección, perdón, la proyección beta y lo sigue de f, pues eso no es otra cosa, bueno, a ver, lo ponemos así, en algún x, pues eso no es otra cosa que la proyección beta de f de x, que no es otra cosa que la proyección beta del conjunto que tiene así, porque esa es la definición de f, si uno se fija ahí arriba, y entonces esto es la coordenada beta que se llama f beta de x. O en otras palabras, esta proyección es igual a la f beta, y entonces si uno aplica el teorema anterior, sabe que si todas estas son continuas, las proyecciones seguidas de f seguidas de las proyecciones también es continua, lo que les da la continuidad de la f,
Y al revés, si supone que todas estas son continuas, digo, pero que f es continua, ya lo dije mal, pero bueno, si supone que todas estas son continuas, esto es continua, estas son continuas y eso nos da el regreso, que f es continua, si f es continua, entonces todas estas son continuas y eso nos da la ida. Bueno, solo hay que observar esto, pero lo importante más que la demostración, que es muy fácil, lo importante es esto de que tienes funciones como desperdigadas ahí y las estás acomodando todas bonito en una sola, que es la que va a un solo espacio ahora, que es el producto. ¿Ok? Y esa construcción va a ser realmente importante después. Nada más quiero que lo tomen en cuenta. Y pues bueno, aquí terminamos. La única cosa que yo creo que tendremos una clase, bueno, uno de estos materiales más de producto. Y yo creo que con eso podemos terminar la topología producto. Pues gracias, nos vemos pronto y cuídense.